¿Cuándo? Cuando casi que te leva unha riada. Que anos terías aí? 11. No sé por qué me acuerdo que tenía 11 años. Era latilla. Pues yo era muy preocupada. Y pasóseme una vaca por la lugar. Llamaba Solía. Y era una vaca de pelo negro, llamaba Solía. Yo no me había pasado, solo oía yo río iba grande porque era aliento no fondo do prado de baixo, do medio de baixo. Iba, que llegaba hasta la orilla, aquel pedregal que casi siempre está regañado, pues llegaba hasta la orilla, pero así en un tramo bastante grande, pues había poca agua. Yo primero quise pasar en la burra, pero la burra al llegar a la corriente, porque después ya cerca de mi sende no había corriente. Al llegar a la corriente no me quiso pasar. Pues me descalcé y fui para pasar a buscar vaca. Y ya cuando llegó allí aquel trozo que iba el agua muy fuerte, ya cuando empezó a hacer así presión en las piernas, pues yo iba con miedo, pero ya me quedaba tan poquito, ya me quedaba poco. Y entonces intenté pasar con esto, me levantó así los pies, el agua, y me tumbó. Y allá iba, y marché arriba abajo. Y yo no pensaba salir, no tenía esperanza de salir. Cuando podía sacar la cabeza, llamaba, mamá, mamá. No pensaba en nada, ni en que me moría, pero que iba a salir tampoco, no tenía esperanza. Cuando en esto tropiezo contra un muro, era así una peña de pizarra, era, que estaba incrustada en el río, era así terminaba puntiaguda. Me agarré, según tropecé contra aquello, me agarré con dientes y uñas, pero después me daba miedo soltarme. Estuve allí un rato cogida la chaqueta y ya me iba aquí, ya me estaba desnudando, el río ya me estaba desnudando. Y aquí estuve por dejarla y que marchase el río abajo, pero después había agarrado, fui haciéndola así, sin soltarme, y la chaqueta volvió a su sitio. Después me daba miedo soltarme, pero fui así agarrada, andando hasta donde estaba el prado, y así tanteando, a ver, tanteando, y al fin pude salir. ¿Qué susto? Susto cuando me vieron en casa de vieja, tu madre, que estaba amarilla como la cera.